Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os traigo 10 consejos, en total 10 grandes consejos para 5 y 5 de cómo ahorrar no solo en la factura, sino también al medio ambiente, agua y luz en tu casa. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Una cosa que siempre nos preocupa, ya sea por el dinero o por el medio ambiente, es ahorrar en los consumos energéticos o los consumos de suministros que hacemos. Y hoy os traigo unos consejos para intentar ayudaros, algunos que son los típicos, pero que queda bien, de vez en cuando hay que recordarlos, porque con el día a día se nos pueden olvidar, y otros que pues son cosas que hago yo, que quizás sean un poco más raras, pero que creo que también puedo compartir con vosotros. Así que vamos a empezar con los 5 del agua. Los tengo aquí apuntados, ¿vale? Porque si no se me van a olvidar. En mi tablet, como siempre, para no gastar papel. Entonces, el primero es que hagas lo que hagas, uses la lavadora, el lavavajillas, lo que sea, lo uses siempre todo lleno. No digas, ay, es que necesito lavar esto urgentemente y la lavadora no está llena, pues no la pongas. La lavas a mano, esa cosa que es tan urgente, y punto. A no ser que tengas unos programas de estos especiales de medio, pero aún así van a gastar más agua y más luz que si la lavadora estuviera llena en proporción. Así que en realidad lo mejor es esperarse. Esto voy a decirlo varias veces. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues planifícate. O sea, por ejemplo, intenta pensar, que esto también es un consejo para ganar tiempo en la vida, intenta pensar qué ropa te quieres poner a lo largo de la semana, en qué momento te la quieres poner. Y si tú sabes que tú las lavadoras las haces el fin de semana, pues piensa que esa ropa que te pongas en esa semana no la vas a poder volver a utilizar hasta la siguiente que laves. Un poco de planificación para que no se te den esas situaciones que necesites poner una lavadora a medias. El siguiente consejo es, obviamente, cerrar los grifos en todas las situaciones. Si estoy lavando los platos a mano, pues mojo lo que tenga que mojar o mojo varias cosas, cierro el grifo, friego todo eso y luego enjuago todo de golpe, o tengo un barreñito donde voy enjuagando las cosas ya con agua clara, que voy cambiando de vez en cuando. Cada uno tiene su sistema, pero no tener el grifo siempre corriendo, igual para las manos, igual para los dientes, igual para la ducha. Con respecto a lo de los grifos, deciros que también, aunque ya casi por defecto vienen instalados, siempre es interesante tener en la boquilla un filtro de esos que hace como que salga con el chorrito con más aire en vez de salir solo agua, entonces se aprovecha mejor el caudal. Incluso hay algunos que los reducen, aunque no se nota no hay como una pérdida de sensación de caudal. Entonces pues eso es interesante. Casi todas las casas modernas ya los traen, los grifos modernos que compras también, pero si vives en un piso muy antiguo, pues a lo mejor no lo tienes. Ve a la ferretería, que no vale nada, le dices el diámetro de tu boquilla, suelen ser más o menos universales, y te los pones. El tercero va a ser el tercero consejo normal. Los dos próximos son más diferentes, ¿vale? Por lo menos eso yo creo, que es que evites tener fugas en tu casa, ya sea de los grifos, ya sea del váter, que es lo típico, y luego intenta que si tienes que comprar nuevos electrodomésticos sean lo más eficientes posibles, es decir, ten la mayor eficiencia posible con respecto al gasto de agua en tu casa. Obviamente, si un grifo gotea no es eficiente, si un electrodoméstico es súper viejo y gasta muchísima agua, pues tampoco es eficiente. Entonces no te estoy diciendo cámbialo ya, porque eso no es zero waste, hay que agótalo, úsalo todo lo que puedas. En el momento en que no va a pasar nada, total, ya lo estabas usando, en el momento en que lo cambies, pues ahí aprovecha y busca uno que sea más eficiente. Y con respecto a las fugas, pues igual, si detectas una fuga en tu casa, arréglala lo antes posible. Claro, también luego depende de que si tienes un casero que te arregle las cosas o no. Pero si está en tu mano, hazlo. Y si no está en tu mano, no te agobies porque no está en tu mano. Y ahora tengo dos últimos que son un poco diferentes y que la verdad es que yo los hago a diario. Bueno, uno no, porque no consumo tanto, pero por ejemplo, si compras lechuga y haces ensalada, yo es que tengo aborrecida la lechuga y casi nunca compramos. Si compras lechuga y haces ensalada, la tienes, o otras verduras, las tienes que enjuagar.
yo por ejemplo las verduras las enjuago todas en una misma agua el día en que las compro en un mismo barreño, y ahora con el coronavirus sí que le estoy echando un poco de amoquina, entonces no lo puedo hacer, ¿vale? Pero si no, sí que sería factible. En vez de tener que abrir el grifo para enjuagar cada fruta o verdura cuando compras, ¿no? O sea, cuando la vas a consumir. Lo que hago es que cojo un barreño grande, o por ejemplo la típica centrifugadora ensaladera, entonces enjuaga todo lo que tengas que enjuagar en ese agua, ¿vale? Ya sean tus frutas, ya sea la verdura, ya sea la lechuga cortada, lo que sea. Y ese agua, si no tiene amoquina, que sería lo normal, ¿vale? Sobre todo si estamos en una circunstancia diferente, bueno, pues no pasa nada. Esa agua la reservas. ¿Por qué? Porque después por la noche te puede servir para regar, o también te puede servir para, por ejemplo, ir enjuagando los cacharros cuando estás fregando. Lo que os digo, si sois de tener un barreño para enjuagar, pues la podéis reutilizar. La dejáis apartada en un lado de la cocina donde no os estorbe, y por la noche cuando freguéis o al mediodía cuando freguéis la aprovecháis. Si no, también se puede aprovechar para regar siempre que no tenga ningún producto químico desinfectante, que sí es mi caso ahora. Y entonces pues por la noche también. ¿Por qué digo por la noche? Porque por la noche es cuando hace menos calor y es cuando menos se va a evaporar el agua, sobre todo en verano. Si tú riegas las plantas y hace un sol que te mueres y un calor que te mueres, no te va a aguantar nada el agua, ya sean interiores o en terraza o un jardín, lo que sea. Entonces pues bueno, ahí va un doble consejo, ¿vale? Acumula el agua para aprovecharla para regar o enjuagar los platos, y hazlo por la noche si es lo de regar. Y mi último y quinto consejo estrella, que a mí me encanta, ahora luego os pongo una foto, ¿vale? Porque el baño está ocupado. No puedo ir. Es el tema de la ducha. Yo no sé en vuestras casas, pero a mí el agua caliente me tarda en llegar un rato. No sé por qué, si es que el termo está en un lado y el baño está en el otro o qué. Pero pues 30 segundos perfectamente, y en invierno 40 y pico puede ser que el agua tarde en alcanzar la temperatura que yo deseo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo un cubo de plástico normal, ¿vale? De 15 litros o así, o 10 litros dentro de la ducha. Yo diría que son 15. Entonces, cuando abro el grifo de la ducha, que sale fría, no la dejo que se vaya por el desagüe, sino que la pongo en ese cubo. Y cuando termino de ducharme, o nos duchamos Rafa y yo, ese cubo se llena entre los dos, probablemente al final, o por lo menos los 10 litros ya los hay, porque fijaos, es que es una burrada. 5 litros tiro por el desagüe esperando que se caliente el agua. ¿Y qué hago con ese agua después? Pues lo que hago es que la uso para la cisterna. Por ejemplo, haces pis, tienes el cubo en la ducha al lado del váter, y entonces en vez de tirar de la cisterna, pues cojo mi cubo y lo vuelco en el váter, y entonces pues se queda igual de limpio, y he aprovechado a lo mejor 1 o 2 cisternas al día. Si nos duchamos 2 personas, pues nos ahorramos, porque en verdad una cisterna suele tener entre 6 y 10 litros, depende de lo grande que sea. Pues aparte luego mi cisterna tiene el sistema este de Start Stop, que es otra opción, ¿vale? Pero bueno, pues estamos ahí aprovechando agua. Vámonos con la luz. Vale, con la luz también tengo 3 consejos como súper normales y 2 consejos un poco más diferentes que me parecen originales y que quería compartir con vosotros. Obviamente, apaga todo, ¿vale? O sea, si te vas a una habitación, apaga la luz. Si te vas de la casa o de la habitación, apaga la tele. No la dejes en stand-by, cuidado con los stand-bys. Apaga, ¿vale? Luego, por ejemplo, aprovecha al máximo la luz natural y mira las horas que tienes baratas en tu factura también para ahorrar. Eso ya es para ahorrar dinero, no para ahorrarle al medio ambiente, que es de lo que yo estoy hablando, aunque indirectamente también estás ahorrando dinero. Entonces, imagínate que ese día tienes que hacer... ¿qué te digo yo? Tienes que coser algo, reparar algo, y luego tienes que usar el ordenador. Entonces a lo mejor para el ordenador, con un flexito y la propia luz del ordenador te apañas, y eso lo puedes hacer por la noche, o si es invierno por la tarde cuando ya se haya ido el sol. Y en cambio coser, pues necesitas luz fuerte para ver bien lo que estás haciendo. Pues planifícate tu día. Si vuelvo del trabajo, pues lo primero que hago antes de que se me vaya la luz, porque es invierno y se va pronto, coso con la luz natural del día cerca de una ventana, y luego cuando ya se vaya la luz, pues me pongo un flexito pequeñito que no consume mucho y uso el ordenador, ¿vale? Entonces tener en cuenta el uso de la luz natural, de las horas, y planificarte para poder aprovecharla al máximo. La segunda cosa es que hagas que cocines y planches también en conjunto, en batch, ¿vale? En bloques. Es decir, no cocines todos los días, no planches la camiseta todos los días. Aunque sí que es cierto que yo tengo una plancha que es exclusivamente de vapor, pequeñita, que no tarda tanto en calentarse y no consume tanto, no tiene tanta potencia como una plancha normal, y sí que la uso casi todas las noches. Pero puedes buscarte una alternativa así, ¿vale?
La plancha de vapor está en un vídeo de blog, no sé si sale en el primer día o en el segundo día del blog, lo dejo por aquí arriba y lo podéis ver si queréis cómo funciona, que a mí me encanta. Pero sí que es recomendable que si has planificado, que hablábamos antes de la ropa en la semana, pues incluso te la puedes planchar toda el domingo. Entonces te pasas a lo mejor el domingo un rato en la cocina y cocinas 2 o 3 horas y aprovechas que pones el horno y pones 3 cosas en el horno y aprovechas que planchas y lo planchas todo. La tercera es igual que la del agua. Busca electrodomésticos que tengan eficiencia energética alta y en general las bombillas. No te digo tira todas las bombillas de tu casa y ponlas todas de bajo consumo o LED, porque no tiene sentido, sino que si se te funde una bombilla, en vez de comprarla del mismo tipo, aproveches y hagas la inversión y compres una LED o compres una de bajo consumo o lo que te venga bien para esa bombilla. Con respecto a los electrodomésticos, bueno, si estás en un piso de alquiler pues no vas a poder elegir mucho, pero si la casa es tuya, pues sí, cada vez cuando vayas a cambiar, aprovecha y que sea un electrodoméstico de la clasificación energética lo más alta que puedas pagar, porque obviamente suelen ser un poco más caros, pero luego vas a ahorrar en el futuro, así que es buscar un equilibrio. Y ahora vamos con los 2 consejos que para mí son como súper top. Uno no lo estoy haciendo ahora, ¿vale? Porque ya os he dicho muchas veces que en la casa donde vivo ahora hay mucha humedad y pues no es factible. A ver si cuando cambie de casa lo puedo, porque ya probablemente cambie en breve, pues lo retome eso. Y es que intentar abrir el frigo lo menos posible. Claro, normalmente uno el frigo lo abre pues para comer, cenar y desayunar y poco más. Pero sí hay una cosa para lo que lo abrimos muchísimo, que es beber agua fresquita en verano, sobre todo. En invierno pues a lo mejor la bebes, la jarra la tienes fuera y no tienes que abrir y cerrar el grifo 20.000 veces, el frigo 20.000 veces al día para sacar la botella de agua fresquita o la jarra de agua fresquita. ¿Y cómo puedes tener agua fresquita sin tener que abrir el frigo? Pues con un botijo de arcilla de los de toda la vida. Ahora están medio de moda. Hace tiempo una web que empezó a venderlos. Dejaré información en la cajita, la cajita de información. Hay zonas de España en los que la arcilla o la alfarería o la cerámica es relativamente famosa, entonces es relativamente fácil encontrar. Por ejemplo, en Murcia hay bastante, bueno, justamente en esa zona de Almería, Murcia, Granada, la parte del este ya que pega con Almería, que están ahí Guadix, ahí hay mucha tradición alfarera porque pues la tierra se da. No me sé más porque no es por donde más me he movido, pero bueno, entonces si por ejemplo vais a hacer un viaje, que fue lo que yo hice, aproveché, pasé y compré un botijo, y ese botijo yo lo tenía en mi casa. Lo que pasa es que en efecto con la humedad tienes que tener cuidado porque se puede apulgarar, y el mío lo hizo. Entonces no lo he vuelto a tener porque hasta que no cambie de casa pues no lo voy a hacer, pero sí que de verdad os juro que el agua se ponía fresquita dentro del botijo. En verano el botijo sudaba y el agua estaba, hombre, no está fría de frigo, ¿vale? Pero sí que estaba fresca como para beberla a gusto, y la verdad es que es una cosa fantástica porque te vas a ahorrar abrir y cerrar el frigorífico 20.000 veces al día. Sobre todo si sois una familia numerosa, pues podéis tener 2 botijos en vez de uno, para aseguraros que siempre tenéis agua fresquita, o uno más grande, pero claro, luego eso vuélcalo. Pero la verdad es que fue un gran invento que quiero repetir y que tengo en mente. Y la segunda cosa es que uséis temporizadores. Yo uso temporizadores, hombre, tienen que tener una cierta seguridad, no compréis uno malísimo de una tienda que no sea buena, pero buscaos una eléctrica en la que tengáis confianza, o una gran superficie. Y entonces compráis estos temporizadores con ruletita. Ahora los venden incluso ya que se controlan con el móvil y todo. ¿Y yo para qué los uso? Los uso en concreto para 3 cosas, ¿vale? Para el termo del agua caliente, que en esta casa que vivo ahora es eléctrico. Entonces lo tengo en la pared, lo tengo temporizado y solo dejo que se encienda determinadas horas al día en las que yo sé que después voy a necesitar agua caliente. Por ejemplo, durante la noche, para que tengamos por la mañana, Rafa se ducha por las mañanas, pues para que tenga para ducharse. Un poco antes de la hora de comer, porque Rafa friega después. Y luego yo me suelo duchar por la noche, entonces pues un poco antes de la noche para
para que haya agua caliente para cuando yo me voy a echar. El resto del día el termo no está encendido, no está gastando, ahorras, no te puedes imaginar la cantidad de luz que ahorras con eso, y luego también de dinero, y luego estás ahorrando en el medio ambiente. Y ya ahora lo que hemos hecho es ajustarnos a esos horarios de ducha nuestros y de hábitos de limpieza en la casa nuestros, con las horas estas de valle, llano y pico que tenemos ahora del nuevo sistema de luz. Y la verdad es que se está notando. No se nos ha disparado la factura mucho. Y pues está bien. Y también lo usamos para, si la calefacción, tenéis un calefactor eléctrico que no tenga ese sistema, porque ahora nuestro casero nos los cambió, eso sí nos hizo caso. Y entonces tenemos unos radiadores nuevos y si vienen con temporizador. Entonces temporizamos los radiadores, igual que el aire acondicionado, para que solo se encienda a determinadas horas que a nosotros nos interesa, por ejemplo por la noche o yo qué sé, a las horas que te interese que se te enciendan y se te apaguen solos para gastar menos, pues si estás dormido no te vas a levantar a apagarlo. Y la tercera cosa que temporizamos son los cargadores del móvil, porque obviamente el cargador del móvil, si tú lo dejas enchufado igual que cualquier cargador, pues va a seguir gastando. Entonces lo que hacemos es que los ponemos por la noche, tenemos una regleta con el temporizador al final y entonces cargamos lo que necesitemos, los relojes, las tablets, los móviles todas las noches, y entonces lo tenemos programado para que esté como unas 4 horas encendidas de toda la noche. Entonces no está toda la noche el móvil cargando, está X horas, pero por las mañanas nos aparece cargado, y entonces ahí también pues a lo mejor si duermes 8 horas o 7 horas pues estás ahorrando 3 o 4 horas de luz. Así que bueno, pues espero que estos consejos os sirvan. Déjame en los comentarios si tú tienes otros consejos que no sean los típicos como los que yo os acabo de contar. Si cualquier cosa que quieras decir, pues mira qué interesante, pues mira, esto me parece una tontería, cualquier cosa que quieras lo dejas en los comentarios. Y por supuesto nos vemos pronto.